Bueno, amables televidentes, muy buenas. Sea esta la oportunidad para abordar un tema que creo que les va a ser muy útil y está relacionado con dos cositas. Una de ellas es el cambio del nombre y la otra está relacionada con la escogencia en el orden de los apellidos. Primero, cuando nosotros estamos con un nombre que nos han puesto un nombre que no nos gusta, por cualquier razón, llegados a la mayoría de edad, podemos cambiarnos el nombre, pero lo que aquí hay que aclararle al televidente es que el estatuto notarial define que el nombre lo integran, digámoslo de esta manera, el nombre y los apellidos. Ese es el nombre. Luego, cuando se da o se dice que hay la oportunidad de cambiarse el nombre, es tener la posibilidad de apelar ante el notario, de acudir ante el notario y decirle, vengo a cambiar totalmente mi nombre y mis apellidos. Tenemos tres opciones allí. Una, cambiarme únicamente el nombre. Otra, si mi nombre es compuesto, suprimir el primer o segundo nombre para que quede solo un nombre. Y la tercera ocasión es cambiar totalmente mis nombres y mis apellidos. Inclusive, esa facultad la tienen nuestros padres cuando somos menores de edad. Y esa oportunidad volvemos a tenerla cuando somos mayores de edad. Hay personas que dicen, pero no podemos confundirnos, personas que dicen, yo no quiero tener más el apellido de mi papá, o yo no quiero tener más el apellido de mi mamá. Yo no quiero tenerlos. Y quiero renunciar al apellido de mi papá, o renunciar al apellido de mi mamá. No nos equivoquemos, la norma no está diciendo eso. Es una interpretación distinta. Lo que la norma permite es que una persona que llame, por ejemplo, Clementina Agudelo, diga, yo no quiero ser más hija, yo no quiero tener más el apellido Agudelo, porque mi padre me dejó, mi padre me abandonó, mi papá me maltrató, y entonces quiero llamarme, en vez de Clementina Agudelo, quiero llamarme Clementina Vázquez. Pero eso no quiere decir que está renunciando al apellido del papá. Lo aclaro porque hay personas que creen que de esa manera están renunciando al apellido del padre. Ese apellido del padre es una afiliación en la cual ese no es el mecanismo para renunciar al apellido de él. Pero sí, en su cédula de ciudadanía, en su pasaporte, en sus diplomas, en su registro civil, en todos los documentos, ya no va a aparecer como Clementina Agudelo, sino como Clementina Velázquez. Así va a aparecer siempre. Pero en el registro más abajo dice hija de, por ejemplo, en mi caso, si fuera así, de Moisés Agudelo. Siempre va a aparecer de esa manera, de tal situación que no va a originar el cambio de su filiación natural. Esa sigue siendo la misma. La otra situación ocurre en que puedo perfectamente suprimir mi nombre y en vez de llamarme Diego Moisés, me voy a llamar simplemente Moisés. O cambio mis nombres completo, ya no digo Moisés, sino pongo Pedro Alejandro. Entonces ya tengo mis dos nombres cambiados y sigo con mis apellidos. O puedo simplemente cambiar mi nombre y seguirme llamando Diego Moisés Agudelo y el segundo apellido cambiarlo. O también simplemente cambiar los nombres y los apellidos. Eso es algo que debemos tenerlo en cuenta a efectos de muchas personas que tienen inconvenientes con el nombre, con sus apellidos, bien sea porque los molestan en inmigración, porque tienen alguien que tiene ese mismo nombre y las autoridades los molestan, o simplemente porque quieren adaptar ese nombre a la realidad. Situaciones que resultan particulares. Ahora bien, una persona que hoy en día ya no lo alcanzó a cobijar estas nuevas normas y tiene un solo apellido, lo que llamamos hijos naturales, hoy día hijos extramatrimoniales, y siempre han tenido un solo apellido, pues el de su mamá. Cuando los registró, el notario pidió que únicamente podía ser registrado con el primer apellido de la mamá. Entonces se quedó con ese apellido. Hoy día puede hacerlo simplemente yendo ante un notario para que el notario le coloque el segundo apellido, los dos apellidos de la mamá. Hace muchos años, los hijos extramatrimoniales, la ley permite que ese hijo tenga los dos apellidos de la mamá al no tener un padre conocido. Pero antes simplemente permitían el primer apellido de la mamá. Hoy día la persona puede adaptar esto a la realidad y llevar los dos apellidos de la mamá, yendo ante el notario solicitando que se le complemente su registro para que en adelante él lleve
los nombres, el nombre con los apellidos, con los dos apellidos de su madre. Ahora, en cuanto al orden de los apellidos, siempre ha existido en Colombia la norma hasta hace poco, como en todos los países del mundo, excepto algunos, que los apellidos que llevamos nosotros son los apellidos del papá y luego de la mamá. Ese es el orden de apellidos. Pero hoy en día la ley ha dispuesto que ese orden de apellidos queda a voluntad de los padres. Es decir, que los padres van ante el notario y le dicen: señor notario, es nuestra voluntad que el primer apellido sea el de mi esposa y el segundo apellido sea el mío. Y lo pueden hacer voluntariamente. Si no se ponen de acuerdo, se hace por un sorteo, así lo ha dispuesto la ley, y mediante el sorteo se establece qué apellido va a llevar. Puede ser que le dé del papá o puede ser que le toque el apellido de la mamá. Lo cierto es que en Colombia, ya en virtud de la ley 2129 del 2021, se permite que el orden de los apellidos no es como está consagrado en nuestro estatuto notarial, de tal manera que ese artículo del estatuto notarial fue modificado por esta nueva ley, y en adelante los apellidos dependen de la voluntad de los padres, en el cual perfectamente podemos tener el apellido del recién nacido como primer apellido el de su mamá y como el segundo apellido el de su papá. Algunos países del mundo tienen esa legislación, es la de México, España, Italia y Portugal y Francia. Creo que son muy poquiticos los países que han permitido este cambio en el orden de los apellidos. Queda pues a disposición de ustedes estos comentarios, que creo que le van a ser muy útiles. Nos encontramos en otra oportunidad en nuestro noticiero PSC. Hasta pronto.